La Primera Guerra Mundial, que tuvo lugar entre 1914 y 1918, fue un conflicto global que involucró a las principales potencias mundiales de la época. Fue desencadenada por una serie de tensiones políticas, territoriales y militares en Europa, así como por una red de alianzas militares complejas. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo en junio de 1914 fue el catalizador directo que desencadenó el conflicto. La guerra se caracterizó por nuevas tecnologías militares como la ametralladora, el tanque y el gas venenoso, así como por tácticas de guerra de trincheras que resultaron en una enorme pérdida de vidas humanas. La guerra también tuvo repercusiones globales, incluida la Revolución Rusa de 1917 y el colapso de varios imperios europeos. La firma del armisticio el 11 de noviembre de 1918 puso fin a las hostilidades, pero las negociaciones del Tratado de Versalles en 1919 establecieron las condiciones para el orden político posterior a la guerra, con graves consecuencias a largo plazo, como el surgimiento del nazismo y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial marcó un cambio significativo en la política mundial y en la percepción de la guerra en el siglo XX. La Guerra de los 30 Años fue un conflicto devastador que tuvo lugar principalmente en el Sacro Imperio Romano Germánico y que involucró a la mayoría de las potencias europeas de la época. La guerra comenzó con un conflicto religioso entre católicos y protestantes dentro del imperio, pero rápidamente se convirtió en una lucha por el poder político y territorial. Fue desencadenada por la defenestración de Praga en 1618, cuando los nobles bohemios arrojaron por la ventana a los representantes del emperador Fernando II, un evento que simbolizaba la resistencia contra el dominio católico. La guerra pasó por varias fases e involucró a diferentes coaliciones, con intervenciones de potencias extranjeras como España, Francia, Suecia y Dinamarca. La devastación fue extensa, con hambre, enfermedades y desplazamientos masivos de población afectando a la región. La Paz de Westfalia en 1648 puso fin a la guerra y estableció nuevos principios en la política europea, incluyendo la independencia religiosa y la soberanía territorial de los estados. El imperio azteca, que floreció en el Valle de México entre los siglos XIV y XVI, fue una de las civilizaciones más importantes de Mesoamérica. Fundado por los mexicas, quienes migraron desde el norte y establecieron la capital en Tenochtitlan, en una isla del lago Texcoco, los aztecas construyeron un imperio poderoso basado en la agricultura intensiva, el comercio y una compleja estructura política y religiosa. Gobernados por un tlatoani o emperador, los aztecas practicaban sacrificios humanos como parte central de su religión, destinados a mantener el orden cósmico. Desarrollaron avanzados sistemas de irrigación y arquitectura, como los templos y los impresionantes calendarios. Sin embargo, la llegada de los conquistadores españoles en 1519, liderados por Hernán Cortés, llevó al colapso del Imperio Azteca en 1521. La caída de Tenochtitlan y la posterior colonización española marcaron el fin de una era y el comienzo de la transformación cultural y social en el México colonial. La conquista de México por parte de Hernán Cortés, que tuvo lugar entre 1519 y 1521, fue un evento histórico crucial que llevó al colapso del Imperio Azteca y sentó las bases para la colonización española en Mesoamérica. Cortés, un explorador y conquistador español, llegó a las costas de Veracruz en 1519 con una pequeña fuerza de hombres y se alió con los enemigos de los aztecas, como es el caso de los tlaxcaltecas. Avanzando hacia Tenochtitlan, la capital azteca, Cortés y sus aliados se enfrentaron a varios desafíos, incluyendo batallas claves como la Noche Triste en 1520, donde los españoles sufrieron pérdidas significativas. Sin embargo, con la ayuda de la peste de viruela, que diezmó a la población indígena, y el asedio final a Tenochtitlan en 1521, los españoles finalmente derrotaron al Imperio Azteca bajo el gobierno de Cuauhtémoc. Los samuráis fueron guerreros aristocráticos de Japón durante el periodo feudal que se extiende desde el siglo XII hasta el siglo XIX. Eran la clase dominante en la sociedad japonesa, sirviendo a señores feudales conocidos como daimyos. Los samuráis seguían un estricto código de honor y conducta conocido como bushido, que enfatizaba la lealtad, el valor, la disciplina y la ética personal. Eran expertos en el uso de la espada samurái, katana, y otras armas tradicionales como el arco y las flechas. Durante el periodo Sengoku, 1467-1603, los samuráis lucharon en intensas guerras civiles entre daimyos rivales por el control de Japón. Sin embargo, con la unificación bajo el shogunato Tokugawa en 1603, los samuráis perdieron su papel militar activo y se convirtieron en funcionarios administrativos y guardianes de la paz. Durante el periodo Edo, que va de 1603 a 1868, los samuráis formaban una casta privilegiada, pero también rígidamente controlada, con reglas estrictas sobre su comportamiento y vestimenta. Con la restauración Meiji en 1868, que modernizó y occidentalizó Japón, la clase samurái fue abolida y reemplazada por un ejército nacional moderno. La Guerra de Independencia de los Estados Unidos, que tuvo lugar entre 1775 y 1783, fue un conflicto crucial que llevó a la separación de las 13 colonias americanas del dominio británico y estableció los cimientos para la formación de los Estados Unidos como nación independiente. La guerra estalló por las crecientes tensiones entre las colonias y Gran Bretaña, exacerbadas por impuestos injustos y la falta de representación parlamentaria. Eventos clave incluyen la batalla de Lexington y Concord en 1775, donde comenzaron las hostilidades armadas, y la firma de la Declaración de Independencia
Francia el 4 de julio de 1776, que proclamó la soberanía de las colonias. Liderados por figuras como George Washington, los colonos lucharon por la libertad y la autodeterminación, enfrentando desafíos como la falta de recursos y el apoyo internacional. La victoria en la batalla de Yorktown en 1781, con el apoyo crucial de Francia y España, llevó al reconocimiento de la independencia de Estados Unidos en 1783 con el Tratado de París. El origen del Islam se remonta al siglo VII en la región de Arabia, donde el profeta Mahoma recibió revelaciones divinas que se recopilaron en el Corán, el texto sagrado del Islam. Mahoma, un comerciante y líder religioso, predicó la unidad de Dios, Alá, y llamó a sus seguidores a una vida de justicia, caridad y sumisión a la voluntad de Dios. Inicialmente enfrentando resistencia en la Meca, Mahoma y sus seguidores emigraron a Medina en el 622, marcando el inicio del calendario musulmán y estableciendo una comunidad islámica, la Umma, basada en principios religiosos y sociales. En Medina, Mahoma actuó como líder religioso y político, uniendo a las tribus árabes bajo el Islam. Regresó triunfalmente a la Meca en el 630, purificando la Kaaba y estableciendo el Islam como la principal religión de la península arábiga. Después de la muerte de Mahoma en el 632, sus sucesores, los califas, expandieron rápidamente el imperio islámico a través de la guerra y la diplomacia, llevando el Islam a nuevas tierras y culturas. La unidad religiosa y el dinamismo cultural de los primeros musulmanes transformaron significativamente el panorama político y religioso de Eurasia y África. La Segunda Guerra Mundial, que tuvo lugar entre 1939 y 1945, fue el conflicto bélico más devastador de la historia mundial, involucrando a la mayoría de las naciones del mundo en dos coaliciones opuestas, los aliados y las potencias del eje. Fue desencadenada por la agresión nazi bajo liderazgo de Adolf Hitler, quien buscaba expandir el dominio alemán en Europa. La invasión de Polonia en septiembre de 1939 marcó el inicio del conflicto, seguida por la conquista de Francia y la batalla de Inglaterra en 1940. La guerra se extendió por Europa y el norte de África, así como por Asia y el Pacífico, marcada por eventos como el Holocausto, la batalla de Stalingrado y el ataque a Pearl Harbor. Estados Unidos, junto con los aliados, lanzó una serie de ofensivas que finalmente llevaron a la derrota de las potencias del eje en 1945. La Segunda Guerra Mundial dejó un legado de devastación, pero también catalizó avances tecnológicos y cambios geopolíticos que definirían el siglo XX. La batalla de Waterloo, librada el 18 de junio de 1815 en Bélgica, fue un enfrentamiento decisivo que puso fin al gobierno de Napoleón Bonaparte y marcó el final de las guerras napoleónicas. Napoleón, quien había regresado del exilio en la isla de Elba, reunió un ejército para enfrentarse a las fuerzas aliadas dirigidas por el duque de Wellington y el mariscal de campo von Blücher. La batalla se desarrolló cerca del pueblo de Waterloo y fue ferozmente disputada durante todo el día. Aunque los franceses lograron penetrar las líneas aliadas en varios puntos, finalmente fueron derrotados por la llegada oportuna de las fuerzas prusianas, que atacaron el flanco derecho francés. Wellington aprovechó esta oportunidad para lanzar un contraataque decisivo. La derrota de Napoleón en Waterloo llevó a una segunda abdicación por parte de este y a su exilio en la isla de Santa Helena, donde fallecería en 1821. La batalla de Waterloo marcó el fin del dominio de Napoleón en Europa y sentó las bases para un periodo de restauración monárquica y equilibrio de poder en el continente. La Revolución Rusa de 1917 fue un evento clave que transformó radicalmente Rusia y tuvo repercusiones globales significativas. Se produjo en dos etapas principales, la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre. La Revolución de Febrero derrocó al régimen autocrático del zar Nicolás II y estableció un gobierno provisional liderado por liberales y socialistas moderados. Sin embargo, el descontento popular y las condiciones adversas durante la Primera Guerra Mundial llevaron a la Revolución de Octubre, liderada por los bolcheviques y dirigida por Vladimir Lenin. Los bolcheviques tomaron el control de Petrogrado, San Petersburgo, y luego de Moscú, estableciendo un gobierno comunista y marcando el comienzo del régimen soviético. La Revolución Rusa llevó a la firma del Tratado de Brest-Litovsk con Alemania en 1918, retirando a Rusia de la Guerra Mundial. Sin embargo, la guerra civil rusa entre los rojos bolcheviques y los blancos, opositores al régimen comunista, continuó hasta 1921, causando devastación y pérdidas masivas de vidas. Si te ha gustado este vídeo, te animo a que te suscribas a Historia en Comentarios.